Bienvenidos una vez más. Lo que ahora vamos a hacer es rápidamente ver cómo también se puede aplicar el cambio de color en algunas otras imágenes en las que suelen pedirnos cambios más, de alguna forma más localizados. En este caso vamos a ver un maquillaje. Lo que voy a hacer es crearme una nueva capa. Tengo la imagen y bueno, recordemos que es más útil para nosotros poder generar una aplicación o un cambio de color o una edición de imagen haciéndolo siempre de forma no invasiva, ¿sí? Entonces es importante tener esas opciones. Lo vamos a hacer seleccionando la herramienta pincel, que ya hemos visto que es bastante importante. Vamos a utilizar, no sé, algún color alternativo de maquillaje y vamos a aplicar algunas variantes a la capa. En este caso el modo de color de la capa está en, más bien dicho, el modo de fusión está en color. ¿Sí? Me voy a achicar un poco el tamaño y vamos a hacer la primera pasada. En este caso, bueno, el color puede ser que sea muy intenso, ¿no? Bueno, depende en general de lo que estamos haciendo, tal vez un maquillaje más de fantasía, ¿no? Bueno, me voy a crear otra capa y posiblemente vaya a hacer lo mismo, pero en esta ocasión recordemos siempre ir modificando el modo de fusión. Notemos que si hacemos multiplicar, vamos a obtener un tono en el que, por ejemplo, dos colores se pueden mezclar, ¿sí? Si el resultado no es el que queremos, tenemos que ir probando. No sé, una opción puede ser sobreexponer el color si es que quieres generar más luz, por ejemplo, en determinados elementos, o oscurecer. También puede ser una opción superponer. Por ejemplo, superponer me parece bastante adecuado. Voy a borrar este elemento y lo que quiero es que este tono oscuro, por ejemplo, esté en ese sector, ¿sí? Por otro lado, me voy a crear otra capa para hacer una variante de color aquí. Si bien el tono más claro que estaba utilizando bueno, esto también tiene que ver mucho con el maquillaje, ¿no? El saber qué características tiene un maquillaje, por ejemplo, la mezcla de tonos claros y que en el párpado por lo general van un poquito los tonos más claros. ¿Por qué razón? Porque justamente el objetivo de ese elemento allí es que resalte el párpado y de alguna forma se vean los ojos más grandes, ¿no? Entonces vamos a ir buscando algunas otras variantes. Luz suave, por ejemplo, puede ser bastante útil, o también podemos utilizar luminosidad. Bueno, en este caso también puede ser útil color, si es que quisiéramos esconder por completo lo que está atrás. Pero bueno, vamos a ir probando, ¿sí? Recordemos que si, por ejemplo, nos hemos equivocado con el trazo, pues podemos ir eliminando algunos elementos, ¿sí? Que posiblemente no necesitamos, ¿sí? Y vamos a ir agrandando, por ejemplo, este elemento de sombra, pero vamos a eliminar la porción que se encuentra aquí. Adicionalmente, veamos que en ese del párpado está bien. En este sector me voy a acercar un poco más. En este sector de las pestañas, por ejemplo, estamos invadiendo con el color. Entonces, con mucho cuidado, y de hecho vamos a reducir el tamaño del pincel y vamos a borrar ahí algunos elementos. Entonces, como ven, el resultado puede ser bastante positivo si es que buscamos cambiar un maquillaje así más de fantasía. Ahora, si queremos que sea bastante normal, por ejemplo, no sé, solamente queremos que esos tonos se vean más intensos, por ejemplo, podemos ir justamente seleccionando los mismos tonos y cambiando los modos de fusión a lo que necesitamos. Por ejemplo, superponer, y vamos a hacer que se vea, no sé, más intenso ese color, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos ese tono rosado, naranja, y lo que puedo hacer, por ejemplo, es crearme otra capa y de la misma forma aplicar por ese sector
recordemos siempre, por ejemplo, luz suave aquí puede ser bastante útil, ¿sí? Y en este sector necesito un poquito más de luz, así que puedo seleccionar el color que tengo ahí y irlo aplicando. Recordemos jugar un poco, ir probando. Bueno, aquí es casi prueba y error, ¿no? Ir viendo cuál funciona mejor. Aquí, por ejemplo, luminosidad creo que nos ayuda más. Entonces, como ven, hemos hecho ahora el maquillaje un poquito más intenso de lo que teníamos. Bueno, son solicitudes que por lo general suelen estar acompañadas de nuestros clientes, ¿no? Quiero que el maquillaje, por ejemplo, sea más intenso, o estamos haciendo un catálogo y quiero que, por ejemplo, los labios estén en un tono más, no sé, se me ocurre más, más naranja, no sé, porque, por ejemplo, puede estar ese tono de moda, ¿no? Entonces, por lo general, si queremos eso, podemos aplicar el modo de fusión color, ¿sí? Asegurarnos siempre de que el tamaño del pincel sea el adecuado, ¿no? Y ir aplicando estos tonos de forma cuidadosa, ¿sí? Y por otro lado, no solamente aplicar uno, sino aplicar por ejemplo, aquí voy a hacer el mismo tono, pero en distintas capas. La siguiente capa, por ejemplo, vamos a hacer superponer, de modo que generemos, no sé, una sombra, ¿sí? Ahora, si la sombra es demasiado, bueno, puedes ir pensando en qué otras variantes puedes ir obteniendo, no sé. Si es demasiado, una vez más, también podemos reducir la opacidad, ¿sí? Para dar cierto volumen, ¿sí? No sé si el resultado es el más adecuado. Por ahí ese es un mejor resultado, ¿sí? Observemos el antes y el después. Es una nada. La idea del retoque fotográfico, ya lo habíamos dicho, es principalmente que no se note que hemos tocado ahí, ¿no? Bien, otra solicitud que suele estar muy de moda de alguna forma es justamente, aquí tengo una imagen, es esta, es esta de aquí, la voy a llevar a Photoshop. Bien, es esta, ¿sí? Por ejemplo, en alguna ocasión que he hecho catálogos, lo que te piden es, sí, es que ahora hemos sacado una nueva joya, ¿sí? Tiene la misma estructura, pero tiene otro color, ¿sí? Así que quiero que lo cambies. O bien con la solicitud, ¿no? Esta tenía que ser violeta y por el flash, o no sé qué ha pasado, se ve azul. Entonces, por favor, cambie el color. Y lo que generalmente solemos hacer una vez más es aplicar muestras, aplicar también algunas otras variantes en nuestro pincel y podemos ir haciendo justamente el tratamiento más adecuado para esa imagen, ¿no? Observemos que aquí multiplicar puede ser una opción, pero también lo puede ser color, ¿sí? De hecho, color creo que es más adecuado en este caso, ¿sí? Entonces vamos a tratar de aplicar a todos los elementos que corresponden, ¿sí? Esa puede ser entonces una forma de hacer esas correcciones de color que, una vez más les digo, suelen ser muy comunes. O por ejemplo, la camiseta se ve muy roja y quiero cambiarla, ¿sí? Y asegurarnos de hacerlo en otra capa es bastante útil, porque luego el cliente viene y te dice, no, está bien ese tono, pero tiene que ser un pelito más claro, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, es muy útil aplicar tono y saturación, ¿sí? Porque puede ser que te digan, no, necesita más fucsia, ¿sí? Recordemos que también se va a aplicar a la cadena, pero en este caso, bueno, vamos a tratar de hacerlo, no sé, más verdoso, ¿sí? Posiblemente será el tono que quería, ¿sí? No hemos entendido, no sé, la instrucción. Entonces recuerda que también puedes crear una máscara de recorte, de modo que solamente se aplique a esa pequeña pieza, ¿sí? En todo caso tendrás que seleccionar
cada uno de los eslabones, eliminar el fondo de la cadena y hacer que se vea mucho mejor la aplicación de color. Sí, pero en general, bueno, es una forma también de aplicar. Concluimos ahí.